Son las 3, las 2 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a presentar este lunes en Madrid su nuevo libro Tierra Firme, un acto que coincide con una campaña del responsable del Ejecutivo para hacer pedagogía sobre la ley de la amnistía que empieza a debatirse mañana en el Congreso y también sobre sus pactos con los partidos independentistas. Sánchez prioriza hoy esa presentación del libro y pospone la llamada que anunció la semana pasada al presidente del Partido Popular, a Alberto Núñez Feijóo, en la que le va a proponer la creación de una comisión de trabajo. Ricardo Rodríguez. Pedro Sánchez juega con los tiempos, sigue pendiente la reunión para este mismo mes con Alberto Núñez Feijóo y ni siquiera ha habido aún la llamada para fijar fecha. Las expectativas de acuerdo se antojan prácticamente nulas. Sobre la mesa la renovación del Consejo General del Poder Judicial o el nuevo sistema de financiación autonómica, dos carpetas a abordar en una comisión de trabajo que el PP ha rechazado por ser el formato del PSOE para negociar con Junts y Esquerra, además de exigir una comunicación sobre la amnistía y los tratos con los separatistas. Los ataques entre gobierno y oposición persisten a niveles máximos. Con los puentes rotos, Sánchez antepone la apuesta de largo en el Círculo de Bellas Artes de su nuevo libro Tierra Firme, ante todo una defensa a ultranza de su gestión. La presentación coincide con entrevistas del presidente en medios para impartir pedagogía sobre el borrado del procés y sus pactos. Una presentación a la que van a acudir hasta 14 ministros del actual gobierno. Por lo demás, la semana empieza con dos citas económicas de las que tenemos que estar muy pendientes. Por un lado, la reunión a las 10:30 de esta mañana en el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales, patronal y sindicatos para pactar la subida del salario mínimo interprofesional cara a 2024. A pesar de las diferencias entre las partes, todo apunta a que el SMI va a subir el año que viene un 3,8% para situarse en los 1.112 euros al mes en 14 pagas. Y al mediodía se reúne en el Ministerio de Hacienda el Consejo de Política Fiscal y Financiera para pactar con las comunidades autónomas la nueva senda de déficit que tendrán las regiones cara al año que viene. Y nos vamos ahora a Sevilla. Allí en el barrio del Palmete, la policía ha detenido al presunto responsable del tiroteo el pasado sábado por la noche, que se saldó con un muerto y 2 heridos graves. ¿Qué más sabemos a esta hora de este suceso? David Casado, buenas noches. Buenas noches. Sangre, impactos de bala y restos de la cinta con la que la policía acordonó la zona. Así amanecía este domingo el barrio del Palmete, en Sevilla. Esta imagen contrastaba con la tensión vivida durante la noche en la que este humilde barrio, repleto de casas bajas y comercios pequeños, cerca de las 11, se paraba el tiempo. Los disparos alertaron a todo el barrio. Según los vecinos, se llevaron a cabo desde un coche que después se dio a la fuga. En el tiroteo, un hombre ha fallecido y al menos otras 2 personas han resultado heridas graves. La Policía Nacional ha elevado a 10 los posibles implicados, aunque de momento solo hay un detenido que precisamente habría trasladado a uno de los heridos al hospital, tras lo cual regresó al lugar de los hechos donde fue arrestado. La principal hipótesis que manejan los agentes es que se trata de un ajuste de cuentas por una deuda relacionada con el tráfico de drogas. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Y fuera de España, el conflicto en Oriente Próximo afronta ya su día número 66 con los combates intensificándose en la ciudad sureña de Yan Yunis y con Israel repeliendo los cada vez más frecuentes ataques de Hezbollah desde el norte, desde la frontera con el Líbano. En su tradicional Ángelus de cada domingo, el Papa Francisco ha vuelto a pedir que se respeten los derechos humanos de los habitantes de la Franja de Gaza. A propósito de los derechos humanos, que se protejan los civiles, los hospitales, los lugares de culto, que se libere a los rehenes y se asegure la ayuda humanitaria. No nos olvidemos de la martirizada Ucrania, de Palestina, de Israel. Mientras tanto, siguen las reacciones al veto de Estados Unidos el pasado viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU a la resolución para solicitar un alto el fuego en el conflicto entre Israel y Hamas. Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora sigues escuchando La Noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona. En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona. O mándanos un mensaje de voz al 650 564 504. Dicen los expertos que un niño de 3 años puede hacer más de 70 preguntas a la hora.
Nosotros no nos haremos tantas esta noche porque no tendríamos tiempo, aunque lo que sí tenemos es mucha curiosidad. Por eso Pedro, Carmen, Mónica y Yolanda se están ya planteando preguntas aparentemente sencillas, cuyas respuestas son algo más complicadas. Para responderlas, eso sí, lo tenemos muy claro en este programa. Contamos con los mejores expertos. Bienvenido al porqué de las cosas en la noche de Arjona. Te voy a pedir ahora que te remontes conmigo a los años 80. En esa década veíamos en la televisión un coche negro con líneas muy modernas. El nombre del coche era Kit. Hablaba con su dueño, con Michael Knight, e incluso lo ayudaba cuando estaba en apuros. Los lugares de reunión donde se consumen bebidas alcohólicas en grandes cantidades pueden crear un ambiente en el que la indiscreción es algo habitual. Recuerda que estás trabajando, no de vacaciones. Si lo pensamos bien, no hace tanto de la serie El coche fantástico. Pero lo que era ciencia ficción, hoy en día, en alguna medida es una realidad. Ya hay coches autónomos que se conducen solos. Y ya hay varios proyectos que desarrollan coches voladores. De hecho, la empresa Uber prevé el lanzamiento de transportes voladores, ojo, para el año 2026. Esta noche nos preguntamos, ¿qué pasaría si el espacio aéreo se llenara de coches? Se lo quiero preguntar a David López, es director de área motor en Axel Springer España, es un medio de comunicación nacional, es líder en publicaciones y en webs de motor. David, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches. Primero, sobre estos proyectos de coches voladores, vamos a ponernos en situación. ¿A cuánta altura deberían volar estos coches? Bueno, en primer lugar, a día de hoy hay tecnología suficiente como para lanzar un coche volador o un dron volador, porque se puede partir de los dos parámetros, tener un coche que se convierta en avión, vamos a llamarle, o un dron que se convierta en coche. Y respondiendo a tu pregunta, la altura depende del prototipo o el coche volador de los que estemos hablando. A día de hoy, lo más real, o las pruebas que se han hecho más reales, han conseguido alcanzar los 2.500 metros, o sea, prácticamente la altura de un avión cuando está en fase de aterrizaje. Pero es cierto que la mayoría de proyectos que hay, que son más de transporte o más de servicio de aerotaxi, no podrían alcanzar esa altura. Entiendo. Una pregunta un poco básica que probablemente, desde luego yo, y seguro que más de un oyente se hace. ¿Habría señales de tráfico? ¿Cómo tendrían que ser esas señales de tráfico? Bueno, aquí hay dos aspectos. ¿Por dónde circula el vehículo, vamos a llamarlo? Si circula por el asfalto, evidentemente estaría regido por el código de circulación, que es válido para cualquier otro vehículo. Y en el caso que decidiera volar, porque de hecho algunos de los prototipos que ya se han desarrollado son capaces de despegar en vertical, con lo cual, si por ejemplo estás en un atasco y de repente dices voy para el aire y evito el atasco, a partir de ahí tendrían que someterse a la legislación de aviación, es decir, con un plan de vuelo, guiados desde una torre de control y siguiendo los mismos parámetros que puede seguir, por ejemplo, un helicóptero para hacer un trayecto urbano o un trayecto corto que se rige por los parámetros de una torre de control. Bueno, seguramente Yolanda, estás por aquí, ¿verdad?
Aquí estoy. Bien. Yolanda está en Sevilla, la oímos desde COPE Sevilla. Seguro que hay preguntas que vamos a hacer que a nuestro invitado le van a parecer como muy básicas, pero realmente es de un impacto tan enorme esto que estamos hablando que se nos ocurren probablemente preguntas muy básicas y muy elementales. Yolanda, en tu caso, ¿qué curiosidad te provoca esto de coches voladores? Pues a mí, por ejemplo, David, me preocupa mucho el espacio aéreo, el paisaje aéreo. Es decir, si hay coches voladores, el espacio aéreo se va a llenar de coches hasta tal punto que esa contaminación puede incluso verse incrementada. Bueno, yo para responderte a esta pregunta te pido que te imagines, por ejemplo, estar en el año 1900 y que se empiece a escuchar que pueda haber aparatos que vuelen, que te lleven desde Madrid hasta París por el aire, y la gente diría en esa época, ¿qué va a pasar con el cielo? Se nos va a llenar de aparatos, va a estar congestionado con máquinas voladoras. Bueno, 2 siglos después prácticamente es moneda común levantar la cabeza y mirar aviones pasando, a veces más, a veces menos, porque siempre está regulado todo. Con este tipo de coche volador, aerotaxis o servicios de transporte pasará lo mismo. Estará regulado, obviamente habrá más aparatos circulando, pero respondiendo al tema de contaminación, a día de hoy la mayoría de prototipos son eléctricos, con lo cual las emisiones serían cero. En ese sentido puede haber contaminación visual, pero contaminación atmosférica no. David, entiendo por lo que me has respondido antes, coches, servicios de transporte, taxis, que regular el tráfico de estos coches voladores, el símil que me has dado es como desde una torre de control, ¿no? Sí. A día de hoy, todo aparato, vehículo, helicóptero, avión, llámalo como quieras, tiene que estar regulado por un plan de vuelo. Antes de empezar a su trayecto, tiene que tener un plan de vuelo aprobado. Bueno, de hecho, en aviación tienen que tener combustible para X kilómetros más, para poder ir a otro aeropuerto de referencia en caso de un problema. Entonces, todo este tipo de normativas que se aplican a transporte aéreo aplicarían, en principio, a todo tipo de vehículo volador, porque tenemos que tener en cuenta que a día de hoy todavía no hay una legislación negro sobre blanco sobre cómo van a circular. Existe la tecnología, existen los prototipos. Por ejemplo, en California, que es el estado de Norteamérica más avanzado en materia de legislación, ya ha habido permisos para hacer vuelos de prueba. Una empresa de Estados Unidos que ha fabricado un coche volador, que le podemos llamar así, que se llama Model A, tiene idea de entrar en servicio en 2025, pero todavía la legislación en sí no está desarrollada. Por lo tanto, a día de hoy podemos decir que se debe regir por los mismos parámetros que un helicóptero, sería lo más similar. En cuanto al número de aparatos que pueden volar en un espacio, pues estará determinado por el regulador, que en este caso sería una torre de control. David, a mí me preocupa bastante un tema, y es que me costó muchísimo sacarme el carnet de conducir. Entonces, claro, dándole vueltas, si en los próximos años salen al mercado coches voladores, las personas que compren un coche volador, es decir, si yo me compro un coche volador, ¿tengo que volver a sacarme de nuevo el carnet de conducir o las normas serían básicamente las mismas? Bueno, en este caso la buena noticia para ti es que a lo mejor la preocupación no la tienes que tener tan pronto, porque a día de hoy se estima que menos de 150.000 euros no va a costar ningún coche volador. Entonces, bueno, ya eso va a suponer un primer freno. Y luego, volvemos a lo que hablábamos antes. Hay 2 tipos de trayectos posibles, sobre asfalto o en el aire. En asfalto necesitaría los mismos permisos, el mismo permiso de circulación que un coche normal, Carnet B en España, por ejemplo. Y a día de hoy lo que se comenta es que el carnet, como un carnet para conducir drones o para pilotar drones, es lo que sería requerido para este tipo de vehículos. Pero estamos en una fase muy inicial del tipo de permisos y regulaciones que necesitaría. Entonces, sí, para tener un coche volador habría que tener otro tipo de carnet aparte del que se utiliza para el asfalto. 2 para terminar. Como estamos hablando de un futurible no tan en el futuro, ¿se puede pensar, David, que durante un tiempo van a cohabitar coches de combustión y coches voladores? Y no solo eso, coches de combustión, coches voladores,
coches autónomos y coches conducidos por humanos, que es otra combinación que, por ejemplo, California, que hablábamos antes, ya es el único estado que ha aprobado el nivel 5 de conducción autónoma. Hay 5 niveles de conducción autónoma, del 1 al 5, y el 5 es el que ya permite llevar pasajeros sin conductor. Si tú vas por San Francisco, puedes ver como a tu lado en un semáforo hay un taxi que no está conducido por nadie, pero lleva un pasajero detrás. Va guiado por sensores, tecnología 5G, y tiene que convivir con el humano que va conduciendo al lado, con los problemas que esto tiene en el sentido de que un coche autónomo tiene unos algoritmos, tiene que respetar unas distancias a la hora de pasar una rotonda, tiene que respetar un tiempo a la hora de arrancar y dejar espacio con otro coche. Entonces esto acabará pasando en las primeras fases cuando se conviva con coches de combustión, coches eléctricos, coches autónomos y coches que puedan despegar del suelo. Pero ahí la convivencia será también con los aparatos que hoy en día, tipo helicópteros, conviven por el aire. Con lo cual sí, la respuesta es un sí. Se supone que cuando nombran a alguien director o directora, en este caso de un medio, es una persona sensata, ¿no? Bueno, pues le pregunto al David López sensato. ¿Te lo imaginas o lo ves? Me lo imagino. Por ahora me lo imagino. Creo lo que hablábamos al principio, técnicamente es posible, ya se ha hecho, ya se han hecho vuelos de prueba, con lo cual es posible. Por tanto, me lo imagino, pero no lo veo a corto plazo. Por eso todavía tengo mis reservas, porque creo que hay mucho que avanzar en el tema de regulaciones más que en el de técnica. Y luego, a nivel de tecnología, lo que le decía a Yolanda, son prototipos de momento, pero los precios que están previstos para los primeros modelos que se puedan comprar van a ser muy prohibitivos, con lo cual eso hará que también los aparatos que veas sean reducidos. Poco a poco, tecnología hay, falta regulación y de momento serán caros, pero me lo imagino y a medio plazo lo veo. Técnicamente es posible, tecnológicamente es posible, el precio, como todo lo que entra en el modelo de sistema que tenemos a base de vender muchos, porque se querrán vender muchos, los precios bajarán. El hándicap es cómo organizarnos, cómo organizar todo eso. Bueno, en todo caso es apasionante. David, gracias por atenderme a estas horas, muy amable, gracias. Gracias a vosotros. Ay, amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día. Y apareciste con tu luz. No, nunca te vayas. No te vayas, no. Tú eres la gloria de los dos hasta la muerte. En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciada, yo estaba abandonada, vivía sin sentido. Presta atención a lo que te voy a contar ahora. Fíjate que para cubrir la cabeza de un alfiler son necesarias 30.000 neuronas. Bueno, es tan alucinante que te voy a repetir el dato. Para cubrir la cabeza de un alfiler son necesarias 30.000 neuronas. Mónica García, buenas noches de nuevo. Hola, Adolfo, de nuevo. A ver, este dato que yo acabo de dar, ¿de dónde sale? Pues sale es un dato extraído de un trabajo de investigación del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos. Y es un dato que nos ayuda a entender el tamaño que tiene una neurona, que es la célula que actúa cuando pensamos, cuando sentimos, en definitiva, cuando hacemos cualquier cosa. La pregunta que nos hacemos esta noche es ¿por qué perdemos neuronas nada más nacer si es una célula tan importante para el desarrollo de nuestra vida? Quédate conmigo, vamos a hablar con el doctor Miguel Ángel Arráez. Él es especialista en neurocirugía y doctor en medicina y cirugía. Es el fundador del Instituto Arráez de Neurocirugía Avanzada. Te puedo garantizar que es uno de los neurocirujanos más prestigiosos de España. Doctor Arráez, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Miguel Ángel, vamos a empezar por el principio.
Si son necesarias 30.000 neuronas para cubrir la cabeza de un alfiler, ya nos hacemos una idea del tamaño que puede tener una de estas células. Y por tanto se me ocurren dos preguntas. La primera, ¿se necesitan microscopios muy especiales para poder verlas? Y en segundo lugar, oiga, ¿cómo es una neurona? Porque probablemente si preguntamos a los oyentes cada uno tendrá una imagen, pero yo pienso que puede ser como una especie de espermatozoide. ¿Tiene algo que ver esto con la realidad o no? Bueno, pues realmente sí tiene una cierta similitud, de tal suerte que podemos considerar algo parecido a una cabeza, que sería el cuerpo de la neurona, y luego una prolongación. Lo que pasa es que, a diferencia del espermatozoide, la prolongación de la neurona puede medir metros. En cualquier caso, el diámetro de esa especie de cabeza, por establecer una analogía, pues es reducidísimo, porque viene a cifrarse entre 30 y 80 micras, y si tenemos en cuenta que una micra es producto de dividir un metro en 1.000.000 de fragmentos, nos hacemos a la idea del tamaño reducido, al igual que otras células del sistema nervioso. Y contestando también a su otra pregunta, pues se requieren sistemas de microscopía óptica de cierta sofisticación para ver la neurona y otras células, digamos, del sistema nervioso. Pero sí que me ha dicho, una neurona tiene como una especie de cabeza y luego tiene como un rabito que puede llegar a medir metros, pero estamos hablando de algo que es físico, ¿no? Algo que es tangible, correcto, que incluso se puede pesar, ¿no? Correcto. Nosotros no nos imaginamos que esa cabeza, que sería el cuerpo de la neurona, está en la convexidad cerebral, en la parte más externa del encéfalo, y desde ahí nos imaginamos esa especie de rabo prolongadísimo que llegaría a la médula espinal, y de la médula espinal iría a los nervios periféricos. Esa sería la estación, digamos, de conexión entre una primera neurona que llamamos y una segunda neurona que acaba en el extremo más alejado de un nervio periférico. Doctora Raez, ¿cuántos millones de neuronas tenemos al nacer? ¿Y esa cifra es indistintamente de nuestro peso, de nuestro tamaño, de nuestro género y de nuestra raza? Bueno, ciertamente la cifra que se maneja es de unos 100.000 millones de neuronas. Esos 100.000 millones de neuronas realmente están presentes en el momento del nacimiento, y a partir de un determinado momento que se cifra en los 20-30 años de edad, podríamos asumir, uno, que se establece el momento de mayor madurez en el sistema nervioso, el mejor momento desde el punto de vista de estas neuronas, y en segundo lugar, a partir de ese momento comenzaría un cierto declive, de tal suerte que se pueden perder del orden de 50.000 neuronas al día. Y esto es indistintamente, seamos más grandes, más pequeños, hombre, mujer, esto sería exactamente así para todos los humanos. Viene a ser así, no hay diferencia, no podemos pensar que una persona, porque sea un poquitín más cabezona, va a ser más inteligente o menos inteligente. En un principio hay variabilidad desde el punto de vista de la morfología, pero en lo que se refiere a la calidad de la neurona y al número de neuronas no suele haber variaciones. Doctora Raez, te escucha, Mónica. Hola, doctor. Leí hace unos meses el libro El cerebro que cura, de los doctores Álvaro Pascual Leone, Álvaro Fernández Ibáñez y David Bartrés, y a mí me llamó mucho la atención al leer el libro que decían que solo unos días después de nacer, el cerebro de un bebé ya empieza a perder, a eliminar neuronas. ¿Esto por qué ocurre exactamente si son unas células tan importantes para el desarrollo de una persona? Ya solamente por el hecho de nacer, al cabo de unos días empezar a perder neuronas. Bueno, realmente la pérdida tisular es algo muy inherente al funcionamiento del organismo, pero desde el punto de vista de una pérdida significativa, esa pérdida aparece pues aproximadamente unos 20 años después del nacimiento, de tal suerte que nosotros con 75 años habríamos perdido el 10% de nuestras neuronas. Esto, que suena un poco preocupante, no debe serlo excesivamente, porque realmente lo importante no es solo el número de neuronas, por supuesto, es importante, pero no es solo el número de neuronas, sino la calidad de esas neuronas, y en segundo lugar el hecho de que no se hayan perdido
los verdaderos mecanismos de la función intelectiva y de la función del cerebro que vienen de la mano de las interconexiones neuronales. Todos sabemos que es muy importante cuidar nuestras neuronas porque con el paso de los años, los malos hábitos como el tabaco, el alcohol, la mala alimentación, todo eso influye en que se vayan muriendo. Por una parte, esto definitivamente es así y por otra parte, doctor, si alguien se fuma un cigarro, debe saber que inmediatamente le van a morir miles de neuronas y que nunca más las va a volver a recuperar, nunca más va a tener las mismas neuronas. Bueno, pues concretamente el tabaco es un tóxico que tiene su efecto sobre el sistema nervioso de una forma en general un tanto indirecta, pero casi nos preocupan más otros agentes tóxicos de muchísima mayor implicación en la muerte neuronal. Por ejemplo, me temo que en una buena borrachera se pierden varios millones de neuronas que no tendrían que haberse perdido. Y de la mano de esta situación, pues también cuando nosotros, por no llevar una alimentación adecuada, por ejemplo, no aportamos la suficiente vitamina B, que la reconocemos como uno de los elementos fundamentales para una buena nutrición de la neurona. Oiga, malos hábitos, una alimentación adecuada. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestras neuronas en general y naturalmente que sea compatible con la vida moderna, con la vida social, en fin, con la vida de un ser humano de 2023? Bueno, en primer lugar, como comentábamos hace un momento, la evitación de algunos tóxicos que ciertamente son muy dañinos para la neurona y para el sistema nervioso. El alcohol, droga social, es uno de ellos. El que esté libre de pecado, don Adolfo, que tire la primera piedra. Correcto. Dicho esto, hay otros tóxicos de muchísima mayor enjundia, como por ejemplo, pues cannabis, y de ahí hacia arriba, pues toda la sucesión de drogas psicodislépticas que queramos imaginar que tienen unos efectos extraordinariamente dañinos para las neuronas y para la psique del individuo. Uh-huh. Fíjese que me habla de drogas. Oiga, los tratamientos químicos, tomar ibuprofeno, tomar paracetamol, tomar trenadol, en definitiva, tratamientos químicos también son enemigos de las neuronas. Bueno, digamos que en relación con la farmacia en sentido amplio, cada toro tiene su lidia. Una aspirina, por ejemplo, pues puede tener un efecto indeseable, si se me apura, de cara a la coagulación de la sangre, efecto que algunas veces se busca para prevenir el infarto de miocardio o el accidente vascular cerebral, pero no tendría un efecto tóxico. Sin embargo, otros fármacos, determinados fármacos que en ocasiones en medicina debemos utilizar para el tratamiento del cáncer, sí pueden producir un efecto tóxico y un efecto pernicioso como efecto secundario indeseable y como tributo que habría que pagar. Hay muchos fármacos que pueden producir daño en la neurona, pero bueno, de ahí un poco el arte de intentar poner una balanza riesgo y beneficio antes de acometer un tratamiento farmacológico. Voy con la última, doctor. Hablábamos de malos hábitos, alimentación inadecuada, fármacos que serían contraproducentes respecto de las neuronas y de nuestra salud neuronal. Hay enfermedades neuronales. El Alzheimer es uno de ellas, el Parkinson. Si nosotros llevamos una vida con los malos hábitos muy controlados, una alimentación bien diseñada, la toma de fármacos cuando sea indispensable en esa balanza de perjuicio-beneficio, ¿se puede evitar o estas son enfermedades que a día de hoy nadie puede garantizar que a pesar de tener una saludable vida neuronal no vayamos a padecer de Alzheimer o de Parkinson? Bueno, pues su última pregunta coincide con la respuesta. Ciertamente, aunque nosotros llevemos un hábito de vida muy saludable, algunas de estas enfermedades que conocemos en sentido amplio como enfermedades neurodegenerativas, desafortunadamente, pues pueden aparecer. En cualquier caso, el no seguir pues una dieta equilibrada, la actividad intelectiva es como el ejercicio para los músculos. Pues el ejercicio del músculo en el cerebro, el ejercicio de la neurona,
sería la actividad intelectiva. Bueno, pues todas estas medidas desafortunadamente no nos previenen la aparición de una enfermedad neurodegenerativa del tipo que usted nos ha comentado, pero indiscutiblemente, si aparte de la predisposición que se pueda tener desde el punto de vista genético en algunos casos, etcétera, nuestros hábitos de vida no son saludables, nuestro deterioro será muy superior. El individuo sometido a drogas desde su juventud, etcétera, tiene un cerebro extraordinariamente envejecido y extraordinariamente deteriorado, que se puede poner de manifiesto ya pues en los primeros años de la juventud incluso. En todo caso, hagamos las cosas bien, hagamos bien lo que podemos hacer y luego pues abandonémonos a lo que la vida nos tenga reservado. Y en todo caso, si formas parte de esta gente que tiene problemas neurológicos, afortunadamente hay profesionales, como es el caso del doctor Arraez, que casi siempre tendrá una respuesta para una pregunta. Doctor, gracias por acompañarme esta noche. Gracias. Muchísimas gracias, muy amable y muy buenas noches. Hablando de neuronas, ¿piensas que cualquier tiempo pasado fue mejor? En todo caso, si la vida no te ha dado ningún gran revolcón, cuando miras atrás, seguro que piensas en aquellos maravillosos años. Año 1986, ahora. Ese año, España entraba a formar parte de la Unión Europea, pero ponía en duda su permanencia en la OTAN. ¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica? La decisión fue sometida a referéndum y los españoles dijeron sí. También le dijeron sí al PSOE en las elecciones generales de ese año. Felipe González revalidaba su mayoría absoluta. En 1986, España recibía una grandísima noticia. A la ville de Barcelona. Barcelona acogería las Olimpiadas de 1992. Desde el extranjero, las noticias no eran nada buenas. En 1986 ocurría el que hoy día sigue siendo el peor accidente nuclear de la historia, el de la central de Chernóbil. Y ese mismo año, muchos quedamos impactados con una imagen que se produjo en el cielo. Final de vuelo. Adelante, informe RSO. El vehículo ha explotado. Recibido. Solo 73 segundos después de despegar, el transbordador espacial Challenger explotaba y se convertía en una bola de fuego. No hubo supervivientes. La imagen de la explosión del Challenger la vimos a través de la misma televisión que se esforzaba por entretener a los españoles. En 1986 se estrenó una gran serie española, Turno de Oficio. Tengo una reunión inexcusable con unos clientes, un asunto de separación, ya saben. El eterno problema de la pareja. Y desde el extranjero seguían conquistando nuestro país a golpe de series como Canción Triste de Hill Street, que en 1986 contaba las historias que sucedían en una pequeña comisaría de Los Ángeles. Pero si hubo una serie de policías que triunfó en ese 1986, esa fue Corrupción en Miami. Esos tipos se creen que somos millonarios. Las series de policías y detectives estaban de moda. En 1986 también se estrenaba en España... ¿Señor Remington Steele? Sí. Y Luz de Luna, protagonizada por Bruce Willis, por aquel entonces tenía pelo, y Sybil Shepherd, en el papel de detectives privados. Soy la señorita Madeleine Hayes, la dueña de este tugurio. ¿Usted es Mary Hayes? ¿Mary Hayes, la chica de Luz de Luna? Pero pocos detectives llegaron a la altura de Jessica Fletcher. En 1986 se estrenaba en España Se ha escrito un crimen. También tuvimos tiempo de reírnos con las historias de 4 mujeres, divorciadas o viudas, que compartían un chalet en Miami. Ellas, las chicas de oro. ¿Y qué gracia tiene salir con Julio Iglesias y nadie va a vernos? Te agradecería infinito que me dedicases Begin de Begin. La cantaremos. Mientras tanto, en los cines se veían otras cosas. Aquel año 1986 se colgaron carteles de grandes películas. Se estrenaba 9 semanas y media, una peli que no era para niños. Esta es la banda sonora de La Misión, otro de los grandes estrenos de 1986. Pero de entre todas las películas de ese año, hay una que se llevó el gato al agua, o mejor dicho, al aire. Top Gun, protagonizada por Tom Cruise,
fue la más taquillera del año 1986. Cuando yo vuelo, aunque no lo creas, mi tripulación y mi avión son lo primero. Un año en el que disfrutábamos de la tele, el cine y también la música. La Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá, en las voces de Víctor Manuel y Ana Belén, llegó a vender 300.000 copias y alcanzó el número 1 en ventas durante 7 semanas consecutivas. Pero ese año también tuvo su canción del verano. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Bouturru de Foix con No te olvides la toalla cuando vayas a la playa conquistaron el verano de 1986. Al mismo tiempo, en agosto de ese año, Queen daba su último concierto. El 9 de agosto de 1986, la banda británica actuó en Knebworth, Inglaterra. Nadie en ese momento sabía que era la última vez que Freddie Mercury se pondría al frente de la banda. Freddie fallecería años después, ya lo contaremos. It's winter fall. Red skies are gleaming. Oh, seagulls are flying over. Pase el tiempo que pase. Es increíble cómo no envejecen las canciones de Queen. ¿Ya le tenemos? ¿Le tenemos ahí? Vamos a ello. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela. Mi siguiente invitado vivía en un barrio de Caracas, en Venezuela. Con solo 13 años ya cantaba en un grupo llamado Los Chamos. A ver, cuando él escuche lo de Los Chamos, a ver qué sensaciones tienen. Pues el éxito era tan grande que a esa edad, 13 años, ya lo venían a buscar a su casa en limusina. Y eso, él dicen que no lo llevaba muy bien. Ya está cerca de los 50, los cumple en marzo del año que viene, a punto de darle la vuelta al jamón, y acaba de presentar su nuevo trabajo titulado Espiral. Seguro que ya has averiguado que te hablo de querido Carlos Baute. Muy buenas noches y bienvenido a la COPE. Adolfo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches. Bueno, ¿de verdad que con 13 años tú ya cantabas en un grupo, o sea, Los Chamos? Sí, Qué estaba bueno. ahí una locura, o sea, de chiquitico, y es tal cual lo que dijiste, que a mí me da muchísima vergüenza, pero yo no sé por qué, en cosas de management, nos iban a buscar en limusina. Yo, Dios de mi vida, yo no salgo, qué vergüenza, ¿sabes? Pero bueno, así empezamos y gracias a ese grupo, gracias a esa agrupación, a esa boy band, me enteré que a tan poca edad que lo mío y mi pasión realmente es la música, es componer. Qué bueno. He descubierto, luego tendremos ocasión de hablar del tiempo, que cumples 50 palos en el mes de marzo del año que viene, pero luego hablaremos de eso. Ponerle el título de Espiral a tu nuevo disco, hay compañeros de la redacción del programa que decían, suena a caída libre, otros decían, suena a las muchas vueltas que da la vida, otros decían, oye, será un disco de música electrónica. ¿Qué es lo que quieres dar a entender con este Espiral? Mira, yo creo que la vida es una espiral, ¿no? La vida que vivimos todos es una espiral. Un día estamos abajo, un día estamos arriba, estamos dando vueltas. La vida da muchas vueltas, tal cual como dijeron tus compañeros. De eso va este disco y cuando estamos en momentos complicados, cuando estamos abajo de la espiral, pasan cosas, ¿no? Y este disco yo en realidad lo compuse el 80% en la época de la pandemia. Entonces yo toqué fondo como por amistades, por familiares, gente que se nos fue, gente que yo quiero mucho, que sigo queriendo mucho, pero que ya no está con nosotros. Entonces toqué fondo a nivel profesional, a nivel de personal. Me alejé de los escenarios, pero como nos pasó a todos, ¿no? Durante casi 2 años. Y yo dije, wow, la vida es un espiral y esto yo tengo que sacarle algo positivo, ¿no? Entonces yo siempre soy de los que, independientemente de las cosas que ocurran, sean negativas o bueno, en el caso de las negativas, yo siempre le doy la vuelta a que sean positivas, ¿no? Entonces, bueno, le di la vuelta a esta espiral y dije, tenemos que estar arriba, tenemos que estar con dopamina, con energía, con bríos, con ganas de salir adelante y que este espiral no nos venza, ¿no? Y seamos nosotros los que vencen el espiral o que disfrutemos dando vueltas en el espiral, pero que estemos
estemos bien, estemos tranqui, como dicen canciones en este disco, y que estemos rodeados de personas vitaminas, que también hice una canción que se llama Persona Vitamina. Entonces, de eso va este espiral. Perfecto, un disco y un ritmo y la música y, en fin, el contenido de las letras absolutamente positivo. Fíjate que me decías, con 13 años tienes la suerte ya de empezar a haber marcado tu posición en el mundo. ¿De dónde te llega tu afición por la música? Porque ¿había antecedentes en casa? Sí, mira, por ejemplo, yo tengo un tío que tocaba la percusión, que no se dedicaba a eso, o sea, no se dedicaba para nada a eso, pero en sus ratos libres y como hobby, tocaba en una agrupación, percusión, y lo muy loco es que yo, con los años, yo a los 16 años, decido estudiar percusión folclórica. Estuve estudiando 3 años y medio de música folclórica venezolana. No sé si fue por mi tío, yo creo que sí, porque al final yo lo veía y disfrutaba muchísimo. Luego, mi padre siempre bailó increíble, pero no era bailarín. O sea, él era comerciante, no tenía nada que ver. Pero mi madre me cuenta que se enamoró de mi padre cuando lo vio bailar y cuando veía cómo se vestía. Ajá. Y entonces, claro, te estoy hablando de los 60, ¿no? Y entonces, bueno, fue una época que estaba muy pegado a Elvis Presley, qué sé yo, bueno, todas aquellas agrupaciones que eran fantásticas, y que seguían pues mis padres, ¿no? Y entonces en ese momento mi madre me enseña fotografías a mi padre y todo esto, y yo veo bailar a mis padres, o cuando los veía bailar, porque ya mi padre se fue, y era una locura bailando twist, bailando merengue, bailando rock and roll, el sol. Entonces, quieras o no, yo creo que eso lo vi mucho en mi casa, y luego no veíamos televisión, sino que escuchábamos música. Entonces, yo escuchaba Beatles, escuchaba a Oscar de León, escuchaba a Celia Cruz, escuchaba a Elvis Presley, tenía un cacao de música en mi cabeza, pero que era maravilloso, ¿no? Porque había música cubana, había música latina, había música rock, había pop, había música anglo. Eso, bueno, era maravilloso. Y al final yo desde pequeñito me acuerdo clarito que yo pedía, y tengo fotografías con instrumentos desde pequeños, de los 3 años, y eso era lo que yo le pedía al niño Jesús, a Santa Claus. Qué bueno. O sea, el ritmo de tu tío, el movimiento de cadera de tu padre, escuchar música en casa. Tú tienes sangre gallega, canaria, zamorana, venezolana. ¿De dónde te sientes, Carlos? Yo me siento venezolano, pero luego ya hoy día tengo un ADN venezolano, pero con sangre española. O sea, siempre he estado orgulloso de mi sangre española, porque por parte de mi papá es canario, es de Tenerife, mi abuelo también, mi abuela es gallega, mis bisabuelos todos son gallegos. Entonces, yo desde toda mi vida, cuando vivía en Venezuela, era una mezcla, ¿no? Era como, yo en vez de comer arepas, yo comía bocadillos de chorizo, ajá, bocadillos de jamón, bocadillos de salchichón. Entonces mis amigos llevaban arepas, que es lo típico venezolano, y a mí me da demasiado, o sea, yo decía, yo no puede ser, yo quiero arepas, yo quiero comer arepas porque me gustaba muchísimo la arepa. Entonces yo picaba la mitad de mi bocadillo y siempre negociaba con amigos míos que ellos llevaban su arepita, entonces picaba la mitad de la arepa y la mitad de mi bocadillo. Oye, a ellos les gustaba el bocadillo y a mí me gustaba la arepa. Entonces, esa mezcla, o sea, que yo me siento, yo soy venezolano, pero sin duda estoy muy orgulloso y tengo bastante de la parte española, porque bueno, siempre me crié con ese tipo con la gastronomía. Mi abuela falaba un poquito de galego, entonces bueno, ahí tengo esas raíces marcadas. Para los más despistados, ¿una arepa qué es? Una arepa es como un emparedado o un sándwich que está hecho a base de harina de maíz y en forma redonda. Es algo típico venezolano, es como el bocadillo aquí, pero en vez del bocadillo en Venezuela es la arepa. Y entonces tiene rellenos, lo puedes rellenar de jamón, de queso, de huevos revueltos, de todo lo que se te ocurra. Hoy día puedes meterle pulpo, atún, salmón, lo que tú quieras. ¡Qué rico! Bueno, el último trabajo de Baute, su título genérico es Espiral. Como él mismo nos decía, en ese trabajo hay un tema que se titula Persona Vitamina. Con tu beso di la vuelta al mundo en menos de un segundo. Ay, fuiste quien me enseñó que es amor. La felicidad hay que abrazarla con errores, son solo errores.
Baute, dices que le das mucha importancia a la familia, que haces tus canciones pensando en ellos. Ahora incluso te has encontrado de nuevo con tu hijo José Daniel, con el que solo te llevas 15 años. Por cierto, ¿cómo fue ese reencuentro? ¿De qué manera estáis recuperando el tiempo perdido? Maravilloso, ha sido una bendición, un niño al que amo, el que siempre quise arreglar ese asunto, porque hubo muchas personas y mucha gente que pusieron era como un tiempo de nubes grises y pusieron muchos obstáculos entre nosotros, hasta que un día con demandas, denuncias, yo decía, ¿esto qué es? O sea, si somos padre e hijo. Y al final, un día le pedí el teléfono, así tal cual, le pedí el teléfono al abogado, le dije, ¿puedes pedirle al abogado de mi hijo que le dé el teléfono que le quiero llamar? No, ¿qué tal? No sé qué. Y al final lo pidió, me lo dio, lo llamé, Adolfo, una tarde, así tal cual, le dije, hola hijo, ¿es tu padre? Hola papá, bendición, ¿cómo estás? Nos vemos, sí. Y así fue. Y a los 2 días nos vimos y no pasó nada, o sea, fue abrazos, lágrimas, alegría, qué bendición, qué maravilla, y ya está. Y no hubo más nada. Lo que pasa es que había gente que pertenece al mundo del cotilleo, que a mí no me gusta nada, y empezaron a hacer cosas que fueron terribles. Entonces, eso a mí me separó, porque yo dije, yo no voy a entrar en ese mundo, ¿sabes? Que al final yo lo que vendo de mí es la música, o sea, son mis canciones. Y en este caso, hoy día en redes sociales, lo que doy a conocer es mi familia, la que amo, que tenemos una relación maravillosa, y yo creo que son cosas bonitas también, si las muestras. El amor bonito yo creo que es bonito de expresar, y que el mundo también tenga esa vitamina, ¿no? Del cual todos nos nutrimos y nos identificamos también con los padres, con las cosas que pasan con los niños y todo eso, ¿no? Así que yo, a todos los que sean padres que no hayan reconocido a sus hijos, yo les estimulo a que lo hagan, porque para mí lo más grande de la vida son tanto los padres como los hijos y la familia en sí, pero el que tú te veas con tu hijo es la cosa más grande de la vida. O sea, yo amo a mi familia, amo a mis 4 hijos, y hoy día estoy en un momento pletórico, en una espiral maravilloso, del cual estoy agradecido. Estoy, como dice la canción, estoy tranqui. Uh-huh. Yo creo que hay otra cosa que mucha gente se estresa en la vida, y por eso hice una canción que se llama Tranqui, que yo creo que hay que tomárselo con piña colada, ¿no? Cuando estás estresado. O sea, relájate un poquito, papá, y vamos a pasarla bien, ¿no? Y a ver las cosas diferentes. Entonces, y luego Persona Vitamina también fue un libro que leí, que es maravilloso, que es de una amiga a la cual la admiro muchísimo, que no sé si le conoces, es Marian Rojas Estapé, una gran psiquiatra. Sin duda. Soy súper seguidor de ella, aparte somos amigos, y le dije, Marian, con tu permiso hice una canción que se llama Persona Vitamina, inspirada en tu libro. Me dijo, me encanta, mándamela. Le gustó, me dio el permiso, y ahí está. Es una canción que transmite tal cual lo que nosotros necesitamos: personas vitaminas, personas que nos suban la dopamina, que nos bajen el cortisol, que eso químicamente es real, ¿no? O sea, y entonces, tanto hacer ejercicio como estar con personas que te aporten, que te quieran, que tú les quieras, es maravilloso. Entonces, de eso sigue siendo esta espiral. Baute, además de cantante, hace sus pinitos como actor y presentador de televisión, y si no, al loro. Estaba muy nervioso porque me he quedado de último y digo, a ver, no tengo opción, pero tengo que decir que esa opción yo la hubiese escogido. Se marchó. Antes de la siguiente pregunta, escucha esto, qué bonito, qué versión tan bonita hace Baute, óyelo. Y en el cielo descubrió gaviota y se pintó estelas en el mar y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Esto lo haces con Lucía Gil. ¿Cómo ha sido la última experiencia en el programa Dúos Increíbles? Ha sido espectacular, la verdad que es un programa que me la pasé y me la estoy pasando espectacular, ha sido maravilloso, estoy disfrutando cada día. Es una bendición también haber conocido tantos talentos. Los juniors son espectaculares, o sea, tengo que decir, Lucía, yo la había visto alguna vez, pero no había trabajado con ella, ¿no? Directamente. Y es una muchacha, es una niña con un talento increíble,
súper dispuesta a trabajar, súper profesional. Luego los demás juniors también son tremendos. Mis compañeros son una locura. O sea, te digo, yo imagínate, yo de pequeño, de mi época de adolescencia, mi época de justo a los 14, 15 años, fanático total de Hombres G, pero total. Y está David Sommer, está en el programa. Sí. Hoy día hemos hecho una linda amistad, tipazo, y luego una persona súper sencilla, humilde. Las cosas que él logró a los 19 años fueron una locura. Entonces, bueno, yo estoy encantado. Paloma San Basilio también, que le conocí en Venezuela, y le amamos en Latinoamérica. O sea, de verdad que hay gente maravillosa en ese programa. Bueno, todos, María del Monte, todos son fantásticos. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿qué plan tienes para la gira de Espiral? ¿Cómo te vas a organizar? Sí, la vamos a preparar para el año que viene. Justo ahora lo que vamos a hacer es promocionar este disco, que justo acabamos de lanzar el single con Zoilo, que fue súper lindo como me encontré con él. Es un tema que que había compuesto hace un tiempo con Carlos Almazán, que es el productor del disco, de esa canción, y de repente me encuentro a Zoilo en un festival. Yo no le conocía físicamente, me lo presentaron. Me dijeron las canciones que hacía y yo dije, wow, me encanta. Empecé a escuchar más canciones de él, lo busqué en internet, y entonces cuando lo veo cenando solo en un lugar donde estábamos todos, y él estaba ahí solito, y yo lo llamé, le dije, Zoilo, vente con nosotros. Se acercó, le puse canciones que yo tenía, él me puso sus canciones, y yo le dije, oye, ¿no te ves en esta canción? Se llama Coco. Se la puse y le encantó, me dijo, me encanta, cuenta con ello. Y a la semana siguiente grabamos, y esa es la canción que estamos promocionando. Así que ese tipo de cosas maravillosas están en este Espiral, y la gira la prepararemos para el año que viene. Espiral. Eso quiere decir que a partir de primavera podremos ver los directos. Sí, correcto. Yo ahorita estoy en plena promoción. Ahora también estamos haciendo un programa de televisión en México. Justo esta semana también vamos a estar en Estados Unidos, así que no paramos con la promoción de Espiral. Carlos, hay quienes defendemos la idea de cuando a uno le va bien en la vida, tiene la impresión de que el tiempo va pasando muy rápido. Sin embargo, cuando son los momentos malos, la vida se te hace lenta y parece que los días no acaban. Tú ahora que llegas en el mes de marzo del año que viene, le das la vuelta al jamón y cumples 50 años, entras como en otro momento de tu vida, las cosas las verás de otra manera. ¿Tú tienes la sensación de que tu vida ha pasado rápida o ha pasado lenta? Súper rápido. Ha pasado volando. Has sido feliz en términos generales, ¿no? Pero totalmente feliz. Estoy muy agradecido. Es increíble que ese niño que empezó a conocer la música, que no es que yo soñaba con ser cantante, porque así no fue. O sea, fue una cosa como muy orgánica. Fue como que desde pequeñito ya estaba con la música, ya me había metido en clase de piano, ya estaba en guitarra, luego la percusión, que la estudié 3 años y medio. Entonces era algo como muy normal. Ahora que de ahí a poder vivir de esto, que eso sí fue un sueño cuando yo entré en Los Chamos, hoy día todavía digo, wow, no puede ser que se haya cumplido, y que hoy día son tantos años que han pasado y que sigo viviendo de lo que más me gusta, que es hacer música. O sea que maravilloso. Ha pasado volando, Adolfo, volando. Dice Baute en su último trabajo, título genérico Espiral, relativiza las cosas de la vida. Tranqui, amigo, esto es lo que te dice Baute. Tranqui, estamos tranqui. Carlos, mucha suerte en la promoción, en la gira te veré, te pillaré en algún sitio en el directo. Te mando un abrazo muy afectuoso. Muchas gracias, Adolfo. Feliz noche para todos. Les envío cariño y les dedico este Espiral. Un abrazo muy fuerte. Hagan bien y no miren a quién. Contigo siempre estoy tranqui, pero cuando nos ponemos funky, estoy enlocado por sentirme tu dandy. Para llamar tu atención hago el monkey. Mucha suerte, Baute. Bueno, vamos a hacer nuestro ejercicio de memoria. ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida.
Sábado cargado de emociones y hasta dramatismo en la lucha por la salvación. Hasta 5 equipos pelean por escapar del descenso. Ella es María Escario, la voz y el rostro de los deportes del telediario de Televisión Española. Una semana como esta, pero de 2022, la periodista y presentadora madrileña hacía un importante anuncio en redes sociales. Andrés. Pues sí, Arjona decía lo siguiente: es el momento de hacer una pausa, confiar al máximo en la ciencia y concentrar toda mi energía en la curación. Soy una más con cáncer de mama y voy a por él. De este anuncio se cumple un año. ¿Tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido, ha pasado lento? En cualquier caso, María Escario luchó y ganó. En marzo de este año, tras 3 meses de travesía, regresaba a su puesto como defensora de la audiencia de Radio Televisión Española, medio público al que llegó en el año 85. Enhorabuena, María. Bueno, de una mujer que ha dedicado su carrera profesional a cubrir eventos deportivos a un hombre que ha protagonizado grandes gestas en el mundo del fútbol. Lo que quiero es estar bien, mi bienestar y disfrutar y el bien para todos, para mí, para mi club, para la selección y ya veremos. Su nombre es Sergio Busquets. Una semana como esta, pero de 2022, anunciaba su retirada de la selección española de fútbol, a la que perteneció entre 2009 y 2022 y con la que ganó una Eurocopa y un Mundial. Con 34 años, Busquets utilizó sus redes sociales para comunicar su marcha de la selección española. Bueno, como jugador del club ha desarrollado su carrera profesional en el Barça. Todavía sigue en activo y juega en el Inter de Miami de Leo Messi. Es decir, que Busquets en este momento está facturando. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado lento o rápido? El sentido del agua conecta todas las cosas. Antes de nacer y después de la muerte. ¡Qué bonita película! ¿Y cómo pasa el tiempo? Esta semana se cumple un año del estreno de la secuela de Avatar, la película más taquillera de la historia. Bautizada como Avatar, el sentido del agua, también contó con la dirección de James Cameron y se convirtió en el gran éxito cinematográfico de 2022. A día de hoy es la tercera película más taquillera de la historia del cine. Se cumple un año del estreno de Avatar, el sentido del agua. Andrés, ¿tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento? Esto va acelerado, Arjona. Aflechado, eso quiere decir que eres feliz. ¡Ay, amigo! ¡Que nos vamos! La radio continúa. Informativo, poniendo las calles. Herrera, gracias. Hasta la semana que viene. Adiós. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Three bodies lying there, there's Patty C. And another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Number one contender for the middleweight crown. Had no idea what kind of shit was about to go down when a cop put him over to the side of the road. Just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Alfred Bello had a
Grupo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. Este martes, el sonido de los campeones. Bienvenidos a la Liga de Campeones. Y el sonido de Tiempo de Juego. Hola, muy buenas tardes, Juan. Desde las 8:30 de la tarde, el sonido de la Champions. Sí, señor. Unión Berlín, Real Madrid. Inter, Real Sociedad. Venga, vamos. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número 1 del deporte. Son las 4, las